Bueno, iglesia, hoy vamos a terminar con esta serie sobre el conflicto o las aflicciones, del creyente, y hoy vamos al tema número 5. Y el tema de hoy, el título es el porqué de las aflicciones. El porqué de las aflicciones. Ahora, hermanos, como ya hemos visto en esta serie hasta el día de hoy, las aflicciones son parte de la vida de los creyentes. Es parte de la vida de los creyentes. Y un buen ejemplo de esto es la vida de Job. No sé cuántos se acuerdan de la vida de Job, hermanos, de cómo la Biblia dice que era un varón íntegro, que era un varón temeroso de Dios y sin embargo tuvo que pasar aflicciones. Por lo cual no podemos pensar que por ser cristianos nosotros no vamos a sufrir aflicciones en este mundo. Y por consiguiente la gran pregunta sería, ¿por qué Dios permite que tengamos que pasar aflicciones? Hermanos, ¿por qué Dios permite que tengamos que pasar aflicciones? Y para responder a esto, yo quiero usar dos pasajes, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, donde creo que la palabra es bien clara del por qué Dios, hermanos, permite que nosotros, su iglesia, sus hijos, su pueblo, tengamos que pasar por aflicciones. El primer texto que vamos a ver, que vamos a mostrar, está en Deuteronomio capítulo 8, versos del 1 al 4, Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 8, del 1 al 4. Me dicen amén, iglesia, cuando tienen el pasaje. Y vamos a leer este pasaje y vea lo que el Señor está hablándole al pueblo de Israel. Dice en Deuteronomio 8, del 1 al 4, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Wow. Hermano, es interesante que el libro de Deuteronomio es un libro que se llama así porque es la segunda vez que Dios permite que Moisés le dé la ley al pueblo de Israel para ellos entrar a la tierra prometida. Cuando el Señor les habla esta palabra, ellos habían pasado 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Ahora, aquí hay algo interesante y vamos a ver, yo quiero tocar 4 puntos de este pasaje que creo que nos van a ayudar a entender del por qué Dios permite las aflicciones en su pueblo, en su iglesia, en sus hijos. Primero, hermanos, debemos de tener bien claro de que Dios le promete al pueblo de Israel una tierra prometida. Recordemos que el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir, porque eso representa, hermanos, para nuestro tiempo, que Dios nos promete a nosotros hoy es una salvación segura, una salvación eterna. Dios les promete al pueblo de Israel una tierra prometida, a nosotros Dios nos promete una salvación eterna, y eso debe estar claro en el corazón nuestro. Ahora, para ellos llegar a la tierra prometida, este es el segundo punto, para ellos llegar a la tierra prometida,
tuvieron que pasar por un desierto 40 años. Por un desierto. Hermanos, yo no sé si usted en algún momento ha visto qué hay en un desierto o cómo es un desierto. Hermanos, en un desierto no hay nada. Lo único que hay es arena, sol, el calor, y en este caso el calor de día y el frío de noche, y la persona que no muere de insolación por el calor en la mañana o en el día puede morir de hipotermia, de frío en las noches en un desierto. El pueblo de Israel tiene que pasar 40 años en el desierto. Interesantemente, después de que Dios los liberta de la tierra de Egipto. Ellos tenían 400 años de ser esclavos y ahora Dios les da libertad. Hermanos, es interesante porque cuando alguien es libre podría decir, ok, de aquí en adelante ahora soy libre, después de ser esclavo 400 años, ahora mi vida tiene que cambiar. Ahora mi vida va a ser una vida de bendición porque ya dejé de ser esclavo 400 años. Pero interesantemente, Dios lo que hace es llevarlos a un desierto. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, Dios nos saca del mundo, nos saca del pecado y venimos a Cristo y ahora sentimos que llegamos a un desierto? Igualmente teniendo problemas, teniendo aflicciones, teniendo dificultades. Es más, yo he escuchado testimonio de personas decir, en el mundo tenía problemas, pero ahora estoy en Cristo y tengo más problemas. Tengo más problemas con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Tengo más problemas en el trabajo ahora que los que tenía antes. Pues Dios llevó al pueblo de Israel de sacarlo de la esclavitud para llevarlo al desierto. Ahora, estando en el desierto, ellos fueron probados en aflicción y en hambre, dice la palabra, de lo que acabamos de leer. Dice que ellos fueron probados en aflicción y hambre, hermanos, pero todo esto con un propósito, para aprender a depender del Señor, ya que Dios siempre estuvo con ellos. Y yo creo, hermanos, que aquí hay un punto importante, y es que ellos fueron probados en aflicción y hambre, hermanos, para eso, para que aprendieran a depender de Dios. Hermanos, Dios va a permitir aflicciones en la vida tuya y en la vida mía, muchas veces, para que tú aprendas a depender de Él. Para que aprendas a depender del Señor, porque generalmente nosotros, los seres humanos, siempre aprendemos a depender de nosotros mismos. Aprendemos a depender de nuestra propia fuerza y no de Dios. Yo no sé, hermanos, si a usted le pasa, pero cuando generalmente nosotros tenemos aflicciones, estamos pasando momentos difíciles y duros, no es cuando más buscamos la presencia de Dios, no es cuando más doblamos rodillas delante del Señor. Si somos de verdad creyentes, porque lo vamos a ver más adelante, de que más bien las aflicciones para muchos lo que hacen es alejarlos del Señor, de la iglesia, porque a veces no son verdaderos creyentes. Dios los lleva al desierto para que aprendan a depender del Señor, ya que Él siempre estuvo con ellos y eso no se nos puede olvidar. Hermanos, en medio de las aflicciones, Dios siempre va a estar con nosotros. Dios siempre va a estar con usted y va a estar conmigo en medio de las aflicciones, aún en medio del desierto donde parece que no hay nada. Dios va a estar ahí con nosotros. Dios va a estar ahí con su pueblo. Aunque a veces sea difícil de entender. Yo quiero que veamos cómo la Biblia nos muestra de que Dios siempre estuvo con ellos, a pesar de que Dios permitió la aflicción en ellos, que tuvieran que pasar hambre, que pasar cierta necesidad en el desierto, pero Dios siempre estuvo con ellos. Ve lo que dice Éxodo capítulo 13 del 21 al 22, donde habla del Éxodo, donde ellos pasaron ese desierto. Éxodo capítulo 13. Versos del 21 al 22, dice así la palabra.
Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Ahora, hermanos, vean qué interesante que Dios iba con ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino. Iba Dios dándoles sombra. Era una columna de nube, era algo que hacía sombra. Ustedes han visto, hermanos, cuando está el día muy soleado y pasa una nube, inmediatamente se hace una sombra. Y eso trae refrescamiento. Pues ahí estaba Dios con el pueblo de Israel, en medio del desierto. Ahora sigue diciendo, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de ¿qué? De fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Hermanos, si aquella columna de fuego ahora era para darles calor y para alumbrarles el camino por donde ellos debían de caminar, en medio del desierto o en un desierto donde Dios los llevó para afligirlos a ellos. Verso 22 dice, y nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Cuándo se apartó? Nunca. Hermanos, si hay algo que la iglesia debe aprender de las aflicciones, hermanos, es que Dios siempre estará con nosotros en las aflicciones. Hermanos, el problema no son los problemas, valga la redundancia, el problema no son los problemas, no son las aflicciones. Para un cristiano, por lo menos, no debería de ser. El gran problema que nosotros tenemos es que nosotros nos olvidamos de que Dios está con nosotros en medio de las aflicciones. El problema no es la aflicción. El problema es olvidarnos de que Dios está con nosotros. No podemos olvidar, hermanos, que si hubo algo que pasó en el pueblo de Israel en el desierto fue eso. Ellos empezaron a quejarse delante de Dios, a pesar de que vemos por la palabra, aunque Dios permitió aflicción sobre ellos, Dios siempre estuvo con ellos. Dios siempre estuvo con ellos. Pero ellos hicieron lo que normalmente hacemos nosotros los seres humanos: quejarnos delante de Dios. Y recuerden cuántas veces ellos dijeron, pero tú nos sacaste de Egipto para traernos a morir a este desierto. Mejor estábamos allá en Egipto. ¿Cuántas veces hay cristianos que piensan exactamente lo mismo? Mejor estaba en el mundo que ahora que estoy en el Señor. Muchos inclusive hasta pensando, porque antes en el mundo tenía problemas y me iba para la cantina, por lo menos a ahogar mis penas, como dicen algunos, y ahora en el Señor ni eso puedo hacer. Porque ahora tenemos que aprender a depender del Señor, a doblar rodillas y a clamar delante de nuestro Dios, si realmente Él es nuestro Dios. Vea cómo dice 1 Corintios 10 del 1 al 4 en relación a cómo el pueblo de Israel en medio del desierto, Dios siempre estuvo con ellos. Ellos tenían que aprender a depender de Dios en este caso porque Dios siempre estuvo con ellos. 1 Corintios 10 del 1 al 4, el apóstol Pablo vuelve a recordar esto. En este caso a los Corintios, en el capítulo 10, versos del 1 al 4, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, hablando de Israel, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hermanos, Dios nunca se apartó de ellos. La roca, hermanos, que los seguía, la roca en la cual ellos tenían agua en el desierto, representa a Cristo. Cristo estuvo con su pueblo siempre. Dice el verso 5:
aunque no viene ahí, pero dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. A pesar de que Cristo estuvo con ellos, representado en la roca, en el maná, hermanos, la misma comida espiritual, la misma bebida espiritual era para todos, para que entendieran que Dios estaba con ellos, aún en medio de la aflicción. Ellos no lo vieron de esa manera y no lo entendieron. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros hasta el día de hoy, que no entendemos por qué Dios permite las aflicciones en nuestra vida y entender que Dios está en medio de las aflicciones. Cuarto punto, Dios los lleva al desierto, según el pasaje que leímos de Deuteronomio, para probar el corazón de ellos si cumplirían o no sus mandamientos. Hermanos, créame y téngalo por seguro, si hay algo que Dios prueba a la hora de usted y yo pasar aflicciones, hermanos, es el corazón nuestro. Y yo creo que esta pandemia, hermanos, que Dios ha permitido en el mundo entero es para probar el corazón de su pueblo, el corazón de su iglesia. Porque cuando yo leo, hermanos, Apocalipsis, yo encuentro en la palabra donde habla de los juicios de Dios que van a venir sobre la tierra. Y dice la palabra que los impíos, antes de volverse a Dios, antes de darle la gloria a Dios, lo que van a hacer es renegar contra Dios. Ahora, el punto es, ¿qué vamos a hacer nosotros, la iglesia? ¿Vamos a hacer lo mismo que hacen los impíos? ¿O vamos a darle la gloria a Dios en medio de toda circunstancia difícil? ¿Qué vas a hacer como cristiano? ¿Qué vas a hacer como creyente? Porque, hermanos, Dios está probando el corazón de su pueblo. Cada aflicción, cada problema que usted pase en su vida personal, en su vida familiar, Dios lo permite para probar tu corazón si has o no de cumplir su palabra, honrando a Dios en tu vida. O dejando todo botado. Mano, yo creo que a nadie nos gusta pasar aflicciones. A nadie nos gusta pasar problemas, pero como dije, y lo hemos visto, es parte de la vida de un cristiano y estamos viendo por qué Dios las permite y es para probar. Dios les dice, ustedes los llevé al desierto, los afligí, los hice pasar por hambre, para probar qué había en el corazón de ustedes. Si habían o no habían de cumplir mis mandamientos. Vea cómo lo dice el autor de Hebreos, en Hebreos 3, del 7 al 14. Hebreos capítulo 3, del 7 al 14, el autor de Hebreos vuelve a recordar esto del Antiguo Testamento. En relación a lo que pasó el pueblo de Israel, de cómo Dios probó el corazón de ellos. Hermanos, si es que cuántas personas llegan y le dicen al Señor, ojalá recién empezando a caminar en el Evangelio, hermano, yo no sé cuántos de ustedes le han dicho al Señor alguna vez, Señor, yo te amo. ¿Alguien aquí le ha dicho alguna vez al Señor que le ama? Yo se lo he dicho. Señor, yo te amo. Hermanos, pero la pregunta del millón de colones es, ¿cómo se demuestra el amor? Si usted y yo amamos a Dios, ¿cómo demostramos el amor a Dios? Israel en un momento llegaron y dijeron, nosotros vamos a obedecerte, nosotros vamos a seguir tu palabra, Señor, tú eres nuestro Dios ahora. Y al poco tiempo estaban quejándose y renegando contra Dios y por eso la mayoría quedaron postrados en el desierto. Si tú dices amar a Dios de verdad, hermano, no va a ser cuando todo está color de rosa. Si tú amas a Dios de verdad, hermano, eso va a ser evidente cuando estés pasando aflicciones. No es en otro momento, eso es igual que el matrimonio, hermanos.
Diga conmigo, ay, ay, ay. Es igual que el matrimonio, es muy fácil decirle a mi esposa que yo la amo, o la esposa al esposo decirle que la ama, pero en el mínimo problema que tengan, dice, me voy para donde mami, me voy para donde... Parece que el amor era solamente por conveniencia. Porque el amor verdadero, hermanos, es un amor cuando uno se casa en las buenas y en las malas. Cuando nosotros venimos a Cristo es igual, es en las buenas y en las malas. Y es ahí donde Dios va a probar nuestro corazón. A ver cuánto le amamos. Cuánto queremos honrarle como nuestro Dios de verdad. Y vea cómo dice Hebreos 3, del 7 al 14, dice así. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, hermanos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Recuerden que Dios iba a probar sus corazones. Si lo amaban o no lo amaban, si iban a guardar sus mandamientos, su palabra. Y dice, andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, oiga iglesia, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Una vez, hermanos, que alguien le ha entregado su vida a Cristo de verdad, ha abierto su corazón a Cristo de verdad, hermanos, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás, debe haber firmeza en el corazón del creyente. Dios va a probar tu corazón con aflicciones, a ver hasta dónde amas al Señor realmente, hasta dónde vas a seguir confiando en Él realmente como el Señor y el Salvador de tu vida. ¿Hasta dónde? Porque Dios llevó al pueblo de Israel al desierto para probarlo, para afligirlo. Dios muchas veces nos va a afligir, pero es para probar nuestro corazón. Dios va a probar tu corazón. Hermanos, porque no hay otra forma de saber qué hay en el corazón del hombre. En este caso, por lo menos para nosotros verlo, porque al final Dios sí sabe lo que hay en el corazón del hombre. Pero para nosotros verlo, hermanos, la única forma es cuando estamos en aflicción. Y ahí se da cuenta qué hay realmente en el corazón del hombre. Es en los momentos de prueba. Es en los momentos de aflicción. Ahora, ese pasaje lo vemos en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento hay otro pasaje que nos deja ver bien claro el porqué las aflicciones. Y eso lo dice Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 9, hermanos. Y yo quiero que usted entienda algo en relación a las aflicciones. Usted sabe que todo el Nuevo Testamento, hermanos, absolutamente todo, todas las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas bajo persecución de la iglesia, bajo aflicciones, bajo momentos difíciles para la vida del creyente. Y vea lo que dice el apóstol Pedro en esta carta. Primera de Pedro 1, del 3 al 9, ¿lo tenemos? Hermanos, leámoslo y leámoslo pausadamente. Y luego vamos a ver varios puntos importantes ahí. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza
viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿en dónde? En los cielos para vosotros. Hay una esperanza viva, hay una herencia. Recuerden al pueblo de Israel, la tierra prometida, a nosotros la salvación eterna. Verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el tiempo final, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué? Afligidos en ¿cuántas pruebas? En diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero sea el oro, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Wow. Hermano, yo le invito a que usted medite en este pasaje en su casa, de lo que Pedro está escribiendo acá, aunque vamos a ver varios puntos que son importantes para nosotros, para la iglesia hoy, con relación a las aflicciones. Número 1, Pedro nos habla de una esperanza de la resurrección de entre los muertos para la herencia reservada en los cielos para salvación. Eso lo vemos de los versos 3 al 5. Pedro habla, hay una esperanza para nosotros en los cielos. Hay una herencia en los cielos que Dios tiene preparada para sus hijos. Hermanos, hay algo que nos espera al otro lado, que Dios nos ha prometido, y es la salvación para nosotros. Es una esperanza viva, dice Pedro. Segundo punto, dice Pedro, esto debe ser de gran gozo. Tener esa esperanza de la salvación que Él nos promete, pero, dice Pedro, es necesario que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Es necesario que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, si ojo a la palabra, es necesario. Es necesario. Recuerden otra vez, devolvámonos, Israel lo saca de la esclavitud y lo primero que hace es llevarlo al desierto. Es necesario que tengamos que ser afligidos. Hermanos, es interesante, nunca la iglesia de Cristo, oigan esto hermanos, estadísticamente cuando más mal ha estado en persecución la iglesia de Cristo, es cuando mejor ha estado en su relación con Dios. Entre más persecución, más bien estaba la iglesia en su relación con Dios y en su búsqueda de Dios. Es necesario. Hermanos, oiga lo que dice Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4, en relación a las pruebas. Dice Santiago, capítulo 1, versos del 2 al 4, dice, hermanos míos, oigan, hermanos míos, tened, oigan esto, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Otra vez, diversas pruebas. Diversas aflicciones. ¿Pero qué es lo que tiene que haber en nosotros? No gozo. No, dice sumo gozo. O sea, estén súper felices cuando estén siendo probados, cuando estén pasando aflicciones. Pastor, eso que usted está enseñando como que no me gusta mucho. Bueno, pero eso es lo que enseña la palabra. Ahora, recuerden que el contexto es una iglesia que estaban persiguiendo, que los estaban matando. Los quemaban como antorchas, los tiraban a los coliseos, les cortaban la cabeza. Tengan por sumo gozo cuando estén pasando pruebas.
de esas. Ahora, mi pregunta es, ¿nosotros estamos pasando alguna prueba parecida a esa? Y entonces, hermanos, ¿por qué nos sentimos tan mal y no queremos venir a la iglesia? No queremos orar. No queremos buscar al Señor. Pastor, es que me siento desmotivado. Es que me siento desinflado. Es que estoy mal, pastor, porque estoy pasando esto. Pero la palabra enseña que eso es necesario para probar tu corazón. Santiago dice que debemos de tener sumo gozo, gran gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa paciencia de saber esperar en Cristo. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Wow. Tercer punto de lo que veo que Pedro escribe, y es que las pruebas o las aflicciones son para probar. Ahora dice Pedro, en el verso 7, hermanos, dice que es para probar nuestra fe. Y vamos a leerlo, dice, para que sometida a prueba, ¿qué? Vuestra fe. Dios lleva a Israel al desierto para probar su corazón. Ahora Pedro dice que las pruebas, las aflicciones son necesarias para probar nuestra fe. ¿Cuánto realmente usted ha creído en Cristo? ¿Es una fe firme, constante en el Señor en medio de las aflicciones? ¿O es como muchos que decían amar al Señor, que daban su vida por el Señor y que le servían al Señor y hoy ya no están en la iglesia? Porque vino una pandemia, pastor, y me da miedo y me da terror y me quedo aquí queditico. Dios va a probar el corazón del pueblo y la fe del pueblo. Y para eso son las aflicciones. Yo hablo ahora de una aflicción general de la pandemia, pero cada uno de nosotros pasamos aflicciones personales en un montón de cosas, de áreas en nuestra vida como creyentes. Pedro también dice la fe, aunque es de más valor que el oro, hermanos, lo pone como algo que tiene más valor que el oro. Dice que es comparada con el oro, que para ser mejorado debe ser pasado por fuego. Eso lo dice el verso 7 también. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Yo no sé cuántos de ustedes sabían, hermanos, el fuego, el oro, para que pueda salir el oro puro, tienen que volarle en fuego. Tienen que darle, y entre más fuego, más puro es el oro. Dios va a pulir nuestra fe por medio de las aflicciones para que nuestra fe sea pulida. Para que nuestra fe sea una fe genuina en el corazón nuestro. Hermano, ¿usted se acuerda cuando empezamos a ver todo lo que pasaron los discípulos de Cristo, de cómo Cristo les hablaba a ellos, de cómo ellos murieron, hermano? ¿Ustedes creen que la fe de ellos era una fe efímera, era una fe débil? No, hermanos, era una fe firme, constante. Habían sido pasados por fuego. Y la fe de ellos era tan firme que ellos, antes de tirarlos a los coliseos, antes de morir, les decían, si niegan a Cristo, salvan su vida. No lo tiramos a los coliseos, no los matamos. Y ellos decían la expresión, Jesús es el Curios. Y esa expresión significaba, Él es el Señor de mi vida. Porque la expresión el Curios era, ellos decían, César es el Curios, Él es el Señor, pero ellos decían, no, César no es el Curios, Jesús es el Curios de mi vida, Él es el Señor de mi vida, y voy a morir por el Señor de mi vida. Y morían por causa de Cristo. Y hoy no aguantamos un mal modo.
Hoy no aguantamos nada, muchos que dicen ser creyentes. Y porque tienen un problemita, hermanos, se va de la iglesia. Y no es que se va de la iglesia, se aleja del Señor. Hermanos, al oro ser pasado por fuego adquiere un mejor quilataje en peso. Yo no sé cuántos sabían eso, hay oro de diferentes quilates. Pues entre más fuego es de mayor peso en quilataje. Al igual, hermanos, de igual forma las aflicciones deben de producir en nosotros un mayor peso. Como dice Pedro, un mayor peso para alabanza y gloria y honra para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice en el verso 7 también. Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, todas las aflicciones que nosotros pasamos, vivimos, debe ser producir un peso de gloria para darle honra, gloria, alabanza y exaltación a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, hermanos, recuerden cuando Job empezó a recibir aflicciones, ¿qué hizo Job? Se postró y adoró. Eso es lo que Pedro está diciendo. Hermano, estás pasando aflicción, estás pasando prueba, sea cual sea. Hermano, empieza a darle a gloria al Señor en medio de tu aflicción. Él merece la gloria, Él merece la alabanza, Él merece la exaltación de parte nuestra como hijos, aunque Dios permita las aflicciones. Porque eso va, hermanos, a pulir tu fe para que sigas confiando y creyendo en Él. Todo esto, hermanos, con el propósito de la salvación de nuestras almas. Así termina Pedro en el verso 9 diciendo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Todo el propósito de Dios de las aflicciones es fortalecer nuestra fe para la salvación. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes, todavía un día de esos, otra vez yo oraba y yo le decía, Señor, ven, ven Señor Jesús. Hermano, yo no sé si usted está viendo lo que está sucediendo a su alrededor en todos los países. Hermanos, las hambres, las guerras que hay. Un día de eso, yo no sé cuántos vieron un chiquito, hermanos, para poder llegar a otro país porque no tienen nada en su país. Se puso unas botellas plásticas en el mar y se tiró para llegar a otro lado. Gente que está emigrando de su país a otros países, arriesgando sus vidas, sus familias, dejándolas botadas, hermanos. Hay un caos a nivel mundial. La iglesia, hermanos, tiene que ser probada. Como hemos escrito, como se ha escrito y hemos dicho, hermanos, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Pero la iglesia parece no entender estas cosas. Hermano, si hay algo que nosotros deberíamos de estar dando gloria a nuestro Dios en este tiempo, hermano, de lo que estamos viendo en el mundo entero, es que Cristo está a las puertas. Y la iglesia debería estar, hermanos, con un gran gozo. No tristes, no desanimados, no desmotivados por la pandemia y por lo que está sucediendo, no, todo lo contrario. Porque todo eso debería de pulir nuestra fe en Cristo para alabanza, honra y gloria cuando Él sea manifestado. Eso dice Pedro. Hermanos, aunque no entendamos del todo las aflicciones traen beneficio al creyente. Por lo menos al verdadero creyente trae beneficios. Al no creyente no le trae beneficios, pero al verdadero creyente sí. Porque se prueba su corazón y su fe
hasta dónde realmente ama y ha confiado en Cristo como Señor y Salvador de su vida. Yo quiero tocar, hermanos, 4 puntos importantes en relación para entender de cómo trae beneficios al creyente las aflicciones. Número 1, desvía nuestros ojos de las comodidades terrenales. Desvía nuestros ojos de las comodidades terrenales. El verdadero creyente, hermanos, no puede poner su mirada en las cosas de este mundo. La Biblia muestra y enseña a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El creyente debe poner su mirada en el Señor y no en las cosas de la tierra. Hermano, cuando usted está pasando aflicciones, dígame una cosa, ¿a usted le importan las cosas materiales que usted tiene? Yo creo que no. Usted cuando tiene problemas de verdad, hermano, a usted no le interesa las cosas materiales, a usted le interesa, hermanos, otras cosas. Hay otras prioridades, pero no es lo material. Ve lo que dice Lucas 12:15. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Hermanos, si no vayamos muy largo, ¿usted cree que las personas que en este momento que se han enfermado de COVID, que están enfermas, que están en una cama, en un hospital, ¿usted cree que les preocupa las cosas materiales? Para nada. Hermanos, cuando usted tiene problemas en el hogar, en la familia, hermano, ¿a usted no le preocupa las cosas materiales? Le preocupa estar bien en la familia, en el hogar, no lo material. Dice Lucas capítulo 12, versículo 15. Y les dijo, eso está hablando Cristo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, la vida del hombre no consiste en eso. Aunque lamentablemente eso es lo que el mundo nos ha metido, pero la vida de un creyente, por eso, hermanos, las aflicciones hace que nuestros ojos se desvíen de las comodidades terrenales. Segundo, desarraiga a los creyentes superficiales. En otras palabras, aquellos que dicen ser cristianos, pero que realmente no lo son. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es por decirle Señor, Señor, decirle yo te amo, Señor, no. No es por eso. Es que, hermanos, hay que realmente dar fruto del Evangelio, de la obra de Cristo. Vea cómo lo enseña Mateo capítulo 13, del 20 al 21. Mateo capítulo 13, del 20 al 21. Aquí Jesús está explicando la parábola del sembrador. ¿Todos se acuerdan de esa parábola del sembrador? Donde Jesús dice que el sembrador salió a sembrar y empezó a tirar la semilla y la semilla empezó a caer en diferentes tipos de tierra. Pues vea cuando Jesús explica aquí del que cae entre pedregales. Dice Mateo 13 del 20 al 21. Y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra, oigan, y al momento la recibe con gozo. Gloria a Dios, aleluya, qué buena prédica, qué buena palabra, pastor. Hoy salgo bendecido, hoy salgo edificado. Yo amo al Señor, yo doy mi vida por Cristo. Versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir, ¿qué? La aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
Hermanos, ¿cuánta gente usted ha conocido así en una iglesia? Que hasta inclusive, hermanos, les dieron pelota y rapidito estaban sirviendo en la iglesia. Y lo llevaban a encuentro y echaban fuera demonios y hacían de todo, hermano. Y eran de esos de fuego, de aleluya y gloria a Dios. Y aquí soy un siervo, una sierva de Dios, hermano. Y tuvo problemas y chao, chao. Adiós. De corta duración porque vinieron las aflicciones, las pruebas. O sea que su fe no era una fe verdadera. No tenía raíz, no había creído verdaderamente en el Señor. Hermanos, si hay algo, hermanos, que debe producir las aflicciones en la vida nuestra, es con el pasar de los años, hermanos, es cada vez más una fe firme en Él. Porque cada vez que pasamos aflicciones, hermanos, que Dios nos prueba, echamos más raíces para seguir confiando y creyendo en Él. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿y quién nos separará del amor de Cristo? Y él dice, tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada, no, nada. Porque la fe del creyente debe ser firme. Y las aflicciones son parte de la vida del creyente y el por qué estamos viendo Dios permite las aflicciones. Tercer punto, la fe, hermanos, del por qué las aflicciones, dice que fortalece la fe de aquellos que persisten. Fortalece la fe de aquellos que persisten. Lo que decía antes, entre más aflicciones, más me arraigo en el Evangelio y en el Señor. Los problemas no nos botan, nos fortalecen. Ve lo que dice Filipenses 1:14. Fortalece la fe de aquellos que persisten en el Evangelio. Dice Filipenses 1:14. Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Dice a los filipenses, les dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hermanos, Pablo está diciendo, al ver la gente que yo estoy preso por causa de Cristo y que sigo confiando en Él, eso hace que otros se fortalezcan para que sigan confiando y creyendo. Dice, se atreven mucho más a hablar la palabra porque han visto lo que he pasado. Han visto mi tribulación, han visto mi angustia, han visto mi aflicción y que sigo firme. Eso motiva a otros a seguir adelante. Hermanos, si hay algo que la iglesia debe ver, por lo menos, hermanos, por lo menos en los líderes, es firmeza espiritual. Yo no sé, hermanos, si usted ha conocido en iglesias, hermanos, donde las personas que sirven las viven cambiando. Porque se fueron de la iglesia, porque se fueron para el mundo y ponen a otros. Hermanos, eso no debe ser. La Biblia habla de columnas en la iglesia. Y las columnas de la iglesia son aquellos que han creído en el Señor y pasan los años y siguen firmes. Son columnas, son ejemplos para la iglesia, para la obra del Señor. Han pasado las verdes, las magulladas, las pintonas, las maduras, las podridas y siguen confiando en el Señor. Esos son los líderes, las columnas, hermanos. No son las columnas de siembra y cosecha que dicen en la radio. No, eso no es ser columna.
Una columna, dice la palabra, las columnas de la iglesia son aquellos que permanecen fieles y firmes en el Señor. Al pasar los años, al pasar aflicciones, al pasar problemas, aunque pasemos desiertos, vamos a seguir con nuestra mirada en Cristo, confiando en Él, sabiendo de la gran promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna, la salvación. Amén, iglesia. Por último, dice que sirve de ejemplo para aquellos que puedan seguirnos. Sirve de ejemplo de aquellos que puedan seguirnos. Primera de Tesalonicenses 1, del 6 al 8. Primera de Tesalonicenses 1, del 6 al 8. Dice la palabra, 1 del 6 al 8, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra, oigan esto, en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Nosotros le dimos a ustedes la palabra en medio de gran tribulación, de grandes problemas. Y ustedes la recibieron con gozo, y eso ayudó a otros a que recibieran la palabra también en medio de aflicciones, para seguir confiando, para seguir creyendo. Sirve de ejemplo para aquellos que puedan seguirnos. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, hermanos, si usted ha entregado su vida a Cristo y usted ha abierto su boca un día y ha dicho: yo soy cristiano, yo soy seguidor de Jesucristo, usted debería de ser una persona firme en su fe, para que al pasar los años, cuando alguien lo oyó a usted decir que era cristiano, todavía siga viendo en usted esa misma fe que un día dijo tener. Hermanos, porque si usted hoy dice que es cristiano y mañana no quiere nada con Dios, usted vitupera el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que muchos han hecho, han traído vituperio al Evangelio de Cristo. Personas que estuvieron en un altar sirviendo, que estuvieron en algún lugar sirviendo al Señor, y hoy en día no quieren nada con Dios, y la gente empieza a verlos y dicen: mira, fulano iba a una iglesia, mira, fulano me hablaba a mí del Evangelio y vea cómo anda. Si hay algo que nosotros debemos de cuidar, hermanos, es nuestro testimonio, es nuestra fe en Cristo. Es nuestra fe en Cristo, hermanos. Tengo alrededor de 24, 25 años de ser cristiano. Hermanos, yo he sabido lo que es pasar aflicciones. Yo he sabido, hermanos, se lo voy a decir de esta manera, lo que es no poder dormir y levantarme en las madrugadas a postrarme, a llorar y a clamarle al Señor por problemas en el hogar. Yo he sabido, hermanos, se los voy a decir, voy a abrir mi corazón, como dijo Pablo, de lo que era, hermanos, agarrar el carro e ir a parquearme en un lugar solo, a llorar y a decir: Señor, ayúdame porque ya no sé qué hacer. Yo he pasado momentos difíciles en el Señor, problemas económicos, he pasado problemas familiares, he pasado problemas con mis hijos, donde he tenido que sentarme y hablarles la palabra y aclamarle al Señor: Señor, trata con mis hijos. Problemas financieros,
donde a veces hay que comprar algo y no hay. Tener que una vez sentar a mis hijos, a mi esposa, estando ellos pequeños, me acuerdo, y decirles: voy a empezar a buscar un trabajo porque no podemos. Y escuchar de boca de ellos, de mi esposa y de mis hijos: no, papi, si Dios nos ha sostenido acá, Él nos va a seguir sosteniendo. Todo eso lo he vivido, hermanos. Pero si hay algo que tengo una convicción, y no es algo mío, pero es una convicción, y Dios sabe que he orado y le he dicho: Señor, hasta el último aliento de mi vida, déjame darte la gloria y seguir confiando y creyendo en ti, Señor. Porque yo sé lo que Él hizo por mí, hermanos. Él fue a la cruz por mí. Él perdonó mis pecados en esa cruz. Él derramó su sangre en esa cruz. Yo, siendo pecador, mereciendo la condenación, Él me salvó. Y por eso he pasado aflicciones y ha probado mi fe, ha probado mi corazón el Señor. Y no sé en qué más irá a probarlo. Pero quiero seguir firme, hermanos, y terminar como dijo Pablo: he acabado la carrera, he peleado la batalla de la fe. Así quiero terminar un día delante del Señor. Para ir terminando, iglesia, con esto termino. Por lo tanto, recuerda, las aflicciones son parte de la vida del creyente. Y esas aflicciones, aunque no las entiendas, Dios las permite para probar tu corazón y fortalecer tu fe. Aunque no las entiendas, Dios las permite para probar tu corazón y fortalecer tu fe para el día de Cristo. Para el día de Cristo. Termino con 1 de Pedro 4, del 12 al 9, hermanos, que yo creo que Pedro dice claramente todo lo que he querido transmitirles en esta mañana, y él lo dice en estos versículos. En 1 de Pedro 4, del 12 al 19, dice Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros, iglesia, es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. No padezca por eso. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo, hermano, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, iglesia. Las aflicciones, hermanos, no son para mal, son para bien. Para probar tu corazón, para probar tu fe, para el día de Jesucristo. Para que ese peso de tu fe y de tu corazón que dices amar y creer a Cristo sea más pesado, más puro, para cuando Cristo venga y suene la trompeta y tú te levantes y le des la gloria
al que la merece, al Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, tu palabra es viva y es eficaz, Dios. Señor, gracias porque es ella quien nos habla y nos muestra tu voluntad, Dios. Hemos estado hablando, Señor, de lo que son las aflicciones. Aflicciones, Señor, que la mayoría no queremos vivir, no queremos pasar. Pero vemos por tu palabra que son necesarias para la vida nuestra. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a gozarnos en medio de las aflicciones, Señor. Que cuando seamos probados como el oro, Señor, podamos salir de ahí, Señor, más pulidos todavía, para poderte dar honra, gloria y alabanza en el día de Jesucristo. Señor, fortalece la fe de tu pueblo, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Que todo lo que estamos viendo, Señor, sirva para fortalecer nuestra fe. Como dice Pablo, Señor, porque nada nos podrá separar de tu amor, Rey. Que nada nos separe, Señor. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, Señor. Porque antes en todas esas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó y dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Rey?